Y para hablar de esto y otras cosas, saludo al maestro, al maestrazo, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario. Ustedes saben, imparte cursos y conferencias sobre periodismo y le agradezco mucho que nos acompañe como siempre. Querido Luis Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente. Un placer, como siempre, platicar contigo con tu amplísimo auditorio. Oye, Luis Guillermo, a ver, antes de entrarle a hablar de México y América Latina, dame tu opinión. Gerardo Fernández Noroña hace dos señalamientos muy interesantes. ¿Pueden, ¿Puede uno estar o no a favor de la estridencia de Gerardo Fernández Noroña? Pero menciona, oye, ¿por qué Aeroméxico permite esto sin ningún tipo de nada? La mentada de madre al presidente cuando tú le mientas la madre a un piloto o a una aeromoza, a una sobrecargo, te caen encima las autoridades. Ahora, Así es. lo que dice es todavía más profundo. Llama golpista a la derecha y que esa derecha golpista está promoviendo la violencia y los ataques, insultos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, me dejó preocupado porque es un diputado que básicamente le da forma a lo que muchos venimos alertando en los medios de comunicación independientes de este golpe blando, de estas intentonas de tumbar a López Obrador desde Frena, que en su momento fue apoyado por los conservadores, ahora Frena parte de la historia. En fin, dame tu reflexión, tu opinión acerca de esto que plantea Gerardo Fernández Noroña y que te planteo yo. Creo que hemos hablado ya en este espacio, mi querido Vicente, de una realidad, la realidad de la construcción por parte de la derecha y sus medios aliados de una narrativa que intenta, pues, dinamitar, abiertamente dinamitar al gobierno del presidente López Obrador. Esta es una situación que hemos notado todos y todas quienes vivimos en este país y estamos atentos a los medios. Y se ha incrementado, lo hablamos en este espacio hace unos cuantos días, la virulencia que hemos visto en contra del presidente López Obrador va a subir de tono, va a ir incrementándose conforme se aproxime la elección intermedia del próximo 6 de junio. Y lo que dice el diputado Fernández Noroña tiene un cierto grado de verdad. Desde los espacios mediáticos de la reacción, desde los diarios, desde las revistas, desde los portales, desde las estaciones de televisión y de radio, se está empujando hacia un clima de polarización de la sociedad. Un clima en el cual se hostiga, se critica, se agrede a las figuras de la Cuarta Transformación, principalmente al presidente de la República. Eso es un hecho. Lo que creo que es mucho más delicado que la simple expresión verbal de una mentada de madre es la construcción de todo un conglomerado mediático Mm, en contra del gobierno. Porque ahí sí, mi querido Vicente, estamos hablando de golpismo efectivamente. mm. Qué fuerte lo que estás señalando. Y bueno, no es coincidencia que el chamacón de Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe, del brinco a las redes sociales. Algunos pensamos que es para que le mienten la madre, otros pues para tener otro espacio de golpeteo político, y tan es así. Con mucho respeto lo voy a decir. No quiero que amarren navajas, pero hasta Carmen Aristegui entrevistando a Diego Fernández de Ceballos, dices tú, ay cabrón, pues qué tan importante es la opinión de Diego Fernández de Ceballos. Desde mi perspectiva, es darle nuevamente reflectores a un fósil, como él llama precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador en su columna que le publica Milenio esta semana. Me parece que la reaparición, muchos hablaron de el hecho de resucitar a Diego Fernández de Ceballos en las redes sociales, mi estimado Vicente, se corresponde más con una actitud de desesperación por parte de los opositores, por parte de la reacción, que un intento por ampliar el abanico de figuras que puedan contrarrestar la imagen del presidente de la República. Un hombre de 80 años, con una visión vieja, no por su edad, sino por lo que representa, anacrónico, un hombre macho,
un hombre autoritario, un hombre profundamente corrupto, que se erige en la figura emblemática de la derecha, de la ultraderecha y de la reacción que no se atreve a llamarse a sí misma derecha, y pretende ser la figura que conecte con la juventud mexicana de estos días. Me parece no solo ridículo, sino sobre todo arriesgado. Hemos notado, mi querido Vicente, en las últimas semanas, cómo las diferentes tendencias demoscópicas hablan de un repunte en la popularidad del presidente López Obrador y hablan de una inminente de un gran triunfo por parte del partido del gobierno en las próximas elecciones. Pero también hablan de una debacle brutal por parte de los partidos opositores. Hablan de un derrumbe casi total de la oposición en México. Y ese grado de descomposición, ese grado de hartazgo social, pues se evidencia en el hecho de que resucitan a estas momias del pasado, que lo único que nos dejaron fueron vergüenzas. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, Luis. Oye, Luis, hace 2 días publicaste un tuit, por eso te respetamos y por eso te odian tantos también. Mientras unos andan preocupados de que si sale a macanear, a batear el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si no les gustó el tono y lo que le dijo a Joe Biden, al menos lo que se hizo público, tú publicas un tuit que me parece importantísimo abordar. Dices, con este gobierno México se decidió a mirar de nuevo hacia América Latina. Y a mí me parece lo más correcto. Es el sitio al que pertenece, es su gente, su cultura milenaria, su raíz, su fuerza. ¿Cuántos esfuerzos hay desde los medios de comunicación tradicionales para que México siga arrodillado frente a Estados Unidos? Y tanto tiempo se ha pedido que el gobierno de México, con autoridad moral, juegue el papel del hermano mayor que siempre han visto en América Latina de México, y con Andrés Manuel López Obrador creo que se va en ese camino y es interesantísimo el tema. Me parece que quienes analizamos la cuarta transformación, Vicente, estamos obligadas a entender todos los cambios que están ocurriendo en México, en el asunto político, pero también en el asunto geopolítico. Las transformaciones de este gobierno, Vicente, no son únicamente internas, también tienen que ver con la relación de México con el exterior y la posición que ocupa nuestro país en el exterior. Sin duda, uno de los grandes cambios en este gobierno es el volver a mirar hacia otras latitudes distintas de Estados Unidos y Canadá. Volver a voltear la mirada hacia otras potencias, hacia otras regiones donde México tenía grandes alianzas, donde México podía construir grandes fortalezas y que se quedaron abandonadas o semi-abandonadas en los gobiernos neoliberales. La presencia del presidente argentino en México la semana pasada, mi querido Vicente, la presencia de Alberto Fernández en México por segunda ocasión, es la lectura más clara de la construcción de un nuevo bloque latinoamericanista. Y me parece que también es la lectura más clara de por dónde va el gobierno del presidente López Obrador. Si Estados Unidos no va a ser nuestro aliado, si Estados Unidos nos va a cerrar las puertas, las vacunas, si Estados Unidos se va a atrincherar en su propia economía, si Estados Unidos no va a ver más allá de sus fronteras, México tiene que buscar otros socios, otras regiones donde desarrollarse y crecer. Y sin duda, la región latinoamericana es la más idónea. Nos une cultura, nos une idioma, nos unen anhelos, pero sobre todo, en el caso de Argentina, por ejemplo, nos une también un gobierno que está en la misma dirección, un gobierno progresista. Son dos de las más grandes potencias de América Latina, Argentina y México. A excepción de Brasil, estamos hablando de los países más poderosos del continente latinoamericano. Esa unión, mi querido Vicente, solo nos puede traer cosas buenas. Y me parece que es un gran acierto del gobierno mexicano voltear a ver a América Latina, como me parece también un gran acierto voltear a ver a la India, voltear a ver a China, voltear a ver a Rusia, porque eso significa la diversificación de nuestros intereses y eso solo puede redundar en cosas buenas para México. Y lo que no pueden negar ni regatearle al presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se arruga.
no se arruga con esta reforma eléctrica que aprueba en lo general también el Senado, como ya lo había hecho la Cámara de Diputados, que busca recuperar la soberanía energética de México, la eléctrica de México. No se arruga ante el propio Biden, al que le recuerda lo de la soberanía nacional para que no se meta en esos caminos, y definitivamente tiene que marcar un ejemplo para otros países. Ni se arruga el presidente López Obrador, Vicente, ni se arruga ni se confunde, porque de la misma manera en la que está empujando los cambios legislativos para recuperar la soberanía energética, ahora por lo pronto en materia de energía eléctrica, pues también de la misma manera, lo veíamos hoy en la mañanera, está trabajando para contrarrestar los miles de millones de pesos que México perdía por los contratos leoninos de los gobiernos anteriores. Ni se arruga, ni se confunde. Se trata de recuperar la soberanía energética, pero también se trata de luchar contra todos esos contratos que solo estaban hechos para saquear a nuestro país. Y me parece que esa estrategia doble del presidente es súper atinada. Estamos trabajando en términos legislativos para recuperar los bienes energéticos del país, pero en términos jurídicos se está trabajando también para recuperar a estas empresas del expolio, del saqueo, del absoluto saqueo al que fueron sometidas por contratos convenientes para los amigos de Felipe Calderón, para los amigos de Enrique Peña Nieto y de todos sus empleados. Me parece, sin duda, Vicente, que la frase que comentas es súper acertada. No se arruga, porque de lo que se trata es de tomar decisiones que nos ayuden a recuperar soberanía, pero que también nos ayuden a recuperar recursos y la posibilidad de que nuestras empresas públicas energéticas, sin duda estratégicas para el desarrollo nacional, pues tengan viabilidad. Y me parece, sin duda me parece, la exposición de hoy nos dejó muy claro lo que está pasando en México, y también nos dejó muy claro, Vicente, y hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué están tan furiosos en la oposición? Se les acabó el negocio. Así es, y dos cosas precisamente para cerrar, porque sé que andas ocupado, querido Luis Guillermo. Sube la intención de voto por Morena en febrero, lo que demuestra que esa mamarrachada de sí por México, va por México, fue una volada de desesperación, patadas de ahogado, que de acuerdo a las encuestas, conste que las encuestas no ganan elecciones, pues de acuerdo a las encuestas es una patada en los tanates a Claudio X González, a Gustavo de Hoyos y a todos esos que pensaron que les iba a funcionar. Morena hacia arriba, los opositores hacia abajo, de acuerdo a las últimas encuestas, Luis. Vicente, se robaron prácticamente todo en este país. Se robaron nuestras aguas, nuestras minas, nuestro petróleo, nuestra electricidad, nuestros trenes. Nos robaron, Vicente, hasta el salario. Nos robaron la posibilidad de un salario digno. Nos robaron estabilidad, nos robaron la seguridad, nos robaron incluso la dignidad de poder vivir en nuestras casas de manera pacífica. Estos gobiernos, el PAN y el PRI, durante los últimos 25 años, nos quitaron todo, absolutamente todo. No nos dejaron prácticamente ninguna industria viable y competitiva en estos 25 años de neoliberalismo. Hoy pretenden reelegirse, pretenden recuperar el poder, y pretenden recuperar el poder a partir de hacernos creer que esos 25 años fueron buenos. Y la gente ya no se lo cree, por supuesto, porque estamos viendo hoy que en apenas 2 años el salario mínimo se ha recuperado como no se había recuperado en décadas. Porque estamos viendo que hoy al menos sabemos quiénes son los ladrones. Porque estamos viendo que hoy al menos tenemos una oportunidad de tener un beneficio por ejercer ciudadanía. Vamos a construir un nuevo México al margen de todos ellos, y me parece, Vicente, que la realidad electoral que se va a presentar en junio va a ser muy parecida a estos sondeos que ahora mencionas. México le va a dar la espalda a esa oposición entreguista, a esa oposición antinacionalista, a esa oposición antipatriota, pero sobre todo le va a dar la espalda a quienes nos saquearon, se burlaron de nosotros y nos quisieron ver de rodillas pidiendo perdón. Luis, tengo entendido que hoy hay radar, ¿no? Para que también invitemos a la gente a apoyar tus espacios independientes.
que resulta que muchos son a la misma hora de sin censura, pero de todo hay en la viña del Señor y hay para todos, el sol sale para todos, que la gente decida en dónde se quiere informar. Y mi querido Luis, nuestro respaldo para que sigan creciendo los espacios que diriges. Lo importante, mi querido Vicente, es que aunque compartamos el horario, también compartimos ciertos ideales periodísticos y la gente puede sintonizarnos a cualquier hora. Esa es la gran ventaja de los medios alternativos, que no competimos entre nosotros, competimos contra aquellos a los que queremos arrebatarles el monopolio de la palabra. Por eso hay que invitar a la gente, pues, a que te vea en Radar a través de Rompeviento TV, que te sigan en La Sexta W, que te apoyen en las redes sociales. Recuérdanos, por favor, horarios, espacios, lugares, Luis. Muchísimas gracias, Vicente, por supuesto, @Luis G. Hernán, que es mi cuenta personal en Twitter, @Sexta W, Sexta y la letra W, también en Twitter y en Facebook, y también en YouTube. Y por supuesto, esta noche a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en rompeviento.tv y las diferentes repetidoras que tiene también Rompeviento en las diferentes redes sociales. El programa Radar, hoy vamos a conversar con el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, y vamos a tener algunas cosas muy interesantes sobre precisamente esto que hemos platicado, Vicente, las estrategias digitales de la infodemia y cómo contrarrestarlas. Así que, pues muchas gracias por la posibilidad de anunciar mis espacios con tu amplísima audiencia. Claro que sí, mi querido. Eso, mi chingón. Échenle ganas. Un abrazo, Luis. Estamos a la orden. Gracias. Cuídate. Es precisamente el maestro. Así le digo yo porque sí, en efecto, es maestro y por eso hace precisamente los cursos y las conferencias. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario, hablando con nosotros sin censura. Déjeme ir